buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política y las grandes determinaciones que pasan por el consenso en el Congreso Nacional en los próximos días. ¿Qué visión tiene el exgobernante Porfirio Lobo Sosa de lo que está pasando? Es un gusto saludarlo, expresidente. ¿Qué tal esa vida de campo en estos días comparado con lo tumultuoso que ha sido las grandes ciudades en los últimos días con manifestaciones, sobre todo a nivel del Distrito Central? Buenas noches, un fuerte abrazo. Buenas noches, don Rosendo García. Tiene más experiencia de periodista que lo que le mira el físico. Parece que estuviera muy joven. Lo felicito. Bueno, Chendo, el tema es, y he estado mucho escuchando el debate de las manifestaciones, de no generar estabilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno, desde el inicio, ha sido el que ha generado este clima de confrontación, de que no se mira un clima que sea, como decimos, de que vamos en cordialidad avanzando los hondureños, siendo que con mucha preocupación veo cómo se agita el ambiente, y lo más interesante es que se agita desde arriba, y eso es preocupante. El gobierno debe dialogar, el gobierno debe, con todos los sectores, el gobierno debe mantener una conducta, digámoslo así, de generar paz y no generar confrontación, pero no sé por qué razón veo que como que el interés fuera generar tumulto, y eso no está bien. Yo he escuchado que se quejan de la bancada del Partido Nacional, que dicen que la gente, que Salvador Narrala, que no sé cuánto, que esto, que el otro. La verdad, gente, Rosendo, es que de arriba es que se genera ese clima. Si el ambiente de arriba que se generase fuese otro, pues lógicamente la situación sería diferente. Y vea usted, hizo todo lo que pasó, la forma en que se eligió la directiva del Congreso y una serie de decretos que, si bien es cierto, hay cosas que son buenas, pero la forma en que las hacen realmente más bien lo que generan es confrontación, y da la impresión de que hay un pleno derecho, y creo que no están haciendo ni bien la suma de cómo fue que ganaron, porque que Salvador Narrala prestó su concurso, lo prestó y le dio muchos votos. Que Juan Orlando Hernández, con el clima de animadversión que generó, recuerde usted que como dicen, lo que había en el grito es el fuera Jo al final tuvo su efecto, y el día de las elecciones usted lo miró. Sí, ¿cómo construir A que la gente fue a consensos? votar, tal vez no por su hermana, tal vez no por Tito, pero sí contra que Juan Orlando siguiera influyendo en Honduras. Entonces, no era el momento como para seguir en esto. Eso me preocupa muchísimo. Sí, ¿cómo encontrar ahora mismo consensos? ¿Por qué se está dificultando tanto para tomar decisiones apegadas a derecho en el propio Congreso Nacional? Bueno, por eso le digo, o sea, si usted mira, y hoy en la mañana había un debate ahí del tema de los transportistas, que decían ellos que los estaban amenazando con quitarles el permiso, que el día de la manifestación estaban deteniendo buses, y entonces dice uno, ¿y qué pasa cuando se mueve el partido de gobierno? Y hay que ver qué pasa el 29 de agosto, cuando de la presidencia están convocando a una gran movilización. Mire, Chendo, es un error pensar que alguien puede ganarle al pueblo. Al pueblo nadie le gana, ¿verdad? Por eso siempre se dice que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Es decir, así de simple. Si un pueblo sale, es porque está inconforme. Y el gobierno puede decir, no, no es cierto. Porque algunos en el poder, lamentablemente, como decimos, ¿verdad?,
se vuelven en el sordo más grande porque no quieren oír. Se vuelven ciegos porque no quieren ver. O sea, no quieren escuchar, no quieren ver. Hay que ver la realidad. La situación de vida de la gente está difícil. Los debates del gobierno son debates allá de altura, que si el CAF, que si no el CAF, que el aquí, que el allá, que la reforma aquí, que la sí, que la otra. Y a todo esto, ¿y dónde está la agenda del pueblo hondureño? Yo escucho a muchos líderes hablar, pero el pueblo hondureño está ausente de esa agenda y el pueblo cada vez está sufriendo más y usted lo mira claramente. Hay más pobreza, no hay medicamentos, no hay seguridad. Óigame, esto es un relajo, es un desorden terrible. Tienen que ordenarse y entender que tienen que hablar con otros sectores, porque si no escuchan a los sectores, si no escuchan a la gente, ahí van a seguir equivocándose para, le digo, para mucho pesar, el que más sufre de estas crisis que se generan en las alturas son los que más necesitan de una acción del gobierno. Bueno, usted enfrentó una administración de país compleja por lo que venía de la salida de su paisano, el expresidente Zelaya. Vista la circunstancia que hoy estamos viviendo, ¿qué le recomendaría? Porque en algunas áreas estamos viendo escenarios parecidos, mucha confrontación, conflicto, generándose duda en la administración del Estado. ¿Cómo se podría encontrar armonía? Mire, diciendo, la única forma, y los seres humanos, Dios nos ha dado el instrumento más poderoso, más importante para generar paz, que es el diálogo. Yo recuerdo cuando yo asumo, y aunque me digan que yo era una dictadura, pero creo que es oportuno recordar algunas cosas. Del Estadio Nacional, donde recibí mi investidura como presidente, me fui a la Embajada de Brasil con el presidente Fernández Reina de Dominicana a invitar al presidente Zelaya, que el presidente Fernández le invitaba a que se fuese a Dominicana. Salimos de ahí aquí al aeropuerto de Tegucigalpa, la base aérea, y el presidente salió para Dominicana. ¿Qué se estaba tratando? De generar unidad. De ahí vino el gobierno mío, ¿cómo se conformó? Un gobierno de unidad. Todos los partidos participaron. Creo que el Pino a nivel institucional no participó, pero sí a mí. De manera que lo que queríamos era superar lo que había generado el golpe de Estado, independientemente que en algún momento deberán analizar qué fue lo que pasó. ¿Por qué el golpe? Si toda la culpa la tuvo aquel o fue reacción o qué hubo. Pero independientemente de eso, se dio un golpe, no fue bueno para Honduras, estábamos aislados, entonces había que unir a la familia hondureña. Y además de eso, había que el mundo nos viera como que estábamos en una democracia y pudiésemos restablecer las relaciones internacionales que tanto ocupó Honduras, que fue lo que se hizo. Pero eran jornadas de diálogo y había que aguantar. Óigame, que llevan a presidencial los grupos y le decían a uno, ¿qué no le decían? ¿Y qué iba a hacer uno? ¿Iba a reaccionar violentamente? No, hombre, no se puede. Entonces, si el gobierno no es el que da la apertura, no es el que genera esa sensación de que todos queremos marchar unidos, el que pierde es el pueblo, Chento. Mire cuántos puestos de trabajo se han perdido. ¿Por qué? Porque las empresas que estaban de afuera sienten que no hay seguridad. ¿Por qué? Porque los mismos hondureños no quieren invertir porque sienten que no hay seguridad, tienen desconfianza. El capital es muy asustadizo y no hay duda que lo que genera empleo es eso, es la oportunidad que da a la inversión que viene, la inversión nuestra. Y sí, una serie de medidas contra el trabajador, por ejemplo, el mismo tema que el empleo por hora. No, que eso es malo, porque nos reformaron y dijeron, miren, bajo ciertas condiciones, empleo por hora. Y no, fuera empleo por hora, fuera sede, fuera todo. Todo eso son oportunidades de empleo. Mire, yo le digo, China popular, que un gran paso que ha dado este gobierno es abrir relaciones con China.
Cuando sale Mao Zedong, que asume Deng Xiaoping, empezó la modernización de China. Y China salió de la pobreza en 40 años, ¿vale? Algo inédito. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo Deng Xiaoping? Se abrió a Occidente. Dejó el radicalismo, se abrió a Occidente, y él elaboró un principio que decía: no importa si el gato es negro o el gato es blanco, lo que importa es que case ratones. Y entonces imitó mucho de Occidente, envió 10,000 estudiantes chinos a Estados Unidos con la anuencia del presidente Nixon. Es decir, todo un cambio, ¿verdad? En el radicalismo. El radicalismo no le funciona hoy, Chendo. Lo que tenemos en el mundo es una escuela, enseñanza de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y ningún extremo, ni el capital en su sentido más estricto del capital radical, digámoslo así, capitalismo radical, ni tampoco la izquierda radical le funciona. Y aquí en Honduras estamos actuando con radicalismo en algunas decisiones que ahora mismo se están tomando, u otras que están por decidirse en los próximos días, presidente Lobo. Más que contradictorias, ¿sí? Dígame usted cuántos estudiantes que para poder seguir sus estudios tenían que trabajar, perdieron su trabajo porque se quitó el empleo por hora. ¿Vale? ¿Se imagina usted lo que significó eso? Porque la gente que trabajaba 2 o 3 horas y que estudiaba, o la gente que hacía en su caso un trabajo por hora, dejó de hacerlo, porque no lo regularon, y no fuera. Y una serie de medidas así contradictorias, que los fideicomisos de las medicinas. Óigame, si Juan Orlando cambió eso y no lo hizo bien el cambio que hizo, porque sacó el manejo de la Tesorería General de la República, pues había que volverlo a la Tesorería General de la República, pero no cancelar todo eso, porque al final hoy, ¿hay medicinas o no hay? No hay medicinas. Es la queja de la gente, por más que digan, no hay medicinas. Si usted se va y dice, ¿y el empleo? No, pues más bien están perdiendo empleos. Si me solo en esas maquilas hablar de perder 30,000 empleos, lo que significa, multiplique 30,000 por 5, no puede ser, pues. Entonces el ambiente de confianza, el ambiente, digámoslo así, de cordialidad, se genera desde la presidencia de la República. No es amenazando. Y ya ese cantico, como le digo, de los 12 años de dictadura, que nos frieguen. Óigame, si en mi gobierno, como le digo, el primer día, ¿cuánto asumí? Sacar a Mel Zelaya. No estuve ni siquiera en recepción en la presidencia de la República el día que asumí la presidencia. Y de ahí tiene usted el acuerdo de Cartagena. Mel Zelaya regresó, Mel Zelaya fundó su partido. Vea qué dictadura esa. ¿Le resiente hoy en día que este sea un calificativo común escucharlo? Que lo incluyen a usted como parte de esa dictadura y como parte de ese tiempo fracasado que ha tenido el país, o una etapa oscura y dañina para la nación. Ahí dentro de esos 12 hay 4 suyos. Bueno, pero mire que uno no quiere generar confrontación. Yo podría decirle, ok, analicemos el periodo de Mel Zelaya. Narcodictadura. Y entonces uno viene y a veces no dice nada porque todo tiene su tiempo, ¿eh? Pucha, ya tenemos 2 años prácticamente, Chendo, de estar aguantando la misma cantaleta. Y es mejor que se pongan a trabajar, hombre. Es mucho mejor que se pongan a trabajar. Yo a un ministro que le iba a aceptar que venga con excusas y que lo quería es que los 12 años de dictadura. ¿Y por qué no dice lo que está haciendo? ¿Por qué no se pone a trabajar? Más bien le afecta al mismo gobierno. Entonces todo eso hace que más bien en lugar de generar un clima de cordialidad, genere un clima de inestabilidad, de inseguridad. Vea, usted, eso es terrible. Entonces yo le dijera a usted, Pepe Lobo, ¿soy nacionalista? Sí, soy nacionalista. Fui presidente de la República también. ¿Gracias a quién? Al pueblo hondureño y al nacionalismo que me cuidó las urnas. Presidente, háganos un favor. Vamos a ir a una pausa, ya seguimos con este desarrollo para hacer una pequeña corrección en este enlace que mantenemos aquí en el banquillo. Está con nosotros don Porfirio Lobo Sosa hablando de la situación del país. Ya venimos con más elementos relacionados con la política vernácula en nuestro país.
Seguimos esta noche con el expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con líderes de la actual administración pública para buscar respuestas a muchas inquietudes que ahora mismo están ahí en la actividad de país, presidente Lobo? Creo que es importante, como le decía, uno, que la presidenta Xiomara, pues que hable con su gente, que le bajen a esa confrontación. Eso no es bueno. Porque, le voy a poner un dato, el CAF, por ejemplo. ¿Es bueno para Honduras? Claro que es bueno para Honduras. Son opciones de financiamiento adicional que tenemos. ¿Quién complicó la cosa? Va un ministro de su gobierno al Congreso a insultar a las bancadas con los cuales harían posible la aprobación del CAF. ¿Qué hicieron? De repente tomaron una decisión que está fuera de lo que la ley permite, lo cual es incorrecto. Mientras esté en el poder no hay problema. El problema es cuando se sale del poder y que se genera ese clima de confrontación que, mire, ya es suficiente. O sea, es demasiado. Y eso, bueno, se puede decir, mire usted lo del sábado, pues. Cómo se movió la gente contra todo. Que estaban parando la gente aquí, parándola allá, que estaban amenazando a los transportistas. Bueno, creo que nadie se imaginó, ni los organizadores, la cantidad de gente que iba a llegar. Y algo más le voy a decir, ¿verdad? Que independientemente que digan, no, que no sirvió, que nada, bueno, podía haber sido pequeña, pero ya era una manifestación de que el pueblo, y ahí está, mire, no hay medicinas, inseguridad, falta de empleo, el pueblo no aguanta y el pueblo manda, Chendo. Si ustedes deben entender que uno se debe al pueblo y que uno no puede traicionar al pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo necesita? Que nos luzcamos en los foros internacionales, que no sé cuándo. No, hombre, lo que el pueblo ocupa es lo básico y es lo que hay que dedicarse a hacer, lo básico. Eso es lo más importante. ¿Cómo reacciona un gobernante, usted que ya tuvo esa oportunidad, cuando se van observando falencias, que de pronto un funcionario no está cumpliendo con las metas programadas? Lo podemos observar en la revisión de la ejecución presupuestaria, enfrentando estos conflictos como lo que ocurrió con la participación de Marlon Ochoa en el Congreso Nacional previo al tema de la Corporación Andina de Fomento. ¿Son decisiones individuales del gobernante o hay círculos cercanos que se tienen, que no se pueden obviar, con los que se discute en qué vamos bien o en qué estamos mal? Y lo que pasa es que uno, y es la conducta individual del gobernante, la forma como él se maneja. Si él hace las cosas hablando con sus asesores, que conste que lo más importante, más importante, Chendo, es hablar con la población, con los sectores, campesinos, obreros, empresarios, pobladores, ONGs, el pueblo en general. Si usted va a un pueblo y se sienta con la gente y les diga, ay, ¿cómo están? Díganme, mire, presidente, ¿qué tal cosa? Y tiene los ministros ahí, para que los ministros están respondiéndole a la gente, y ahí nomás le dice, ministro, ¿qué dice de esto? En tal fecha. Apunten, y si no lo hacen, me llaman. O sea, cosas así que entiendan ellos, que si bien es cierto, están ahí porque la presidenta los puso, pero que lo más importante es que recuerden que están ahí para responder al pueblo hondureño por sus acciones. Y yo le digo, el problema es que nadie se acuerda de los ministros, se acuerda de qué gobierno era, quién presidía el gobierno. Y siempre recuerdo yo que el mismo Mel me decía a mí, mira esos ministros, el último año esos son desleales, porque el último año quien le hacen caso es al candidato del partido de gobierno y no a uno, decía, porque ya van viendo el futuro y es una verdad. Entonces, sabiendo eso, Chendo, ¿y cuánto tiempo les queda de gobernar a estos?
Porque a todos los meses que faltan, réstemele 10 meses. 2 de la transición y 8 de cuando son las elecciones internas. Esa es la verdad. No es mucho lo que les queda. Es decir, usted con la experiencia que tuvo, recomendaría cambios o por lo menos revisar qué ha pasado, porque a nivel de las estructuras que toman decisión no se han registrado movimientos. Por eso le digo, el problema es que si el gobernante tolera, por lo menos debería poner un ultimátum. Mira, me han hecho mucho daño con esto. Ahora, el problema es que si la gobernante no quiere ver, yo le insisto, no hay peor ciego, o no hay ciego más grande que el que no quiere ver. ¿Ya? Entonces, hay cosas en la vida que que se miran. Uno no va a percibir todos los desastres que le han hecho a muchos de sus funcionarios. Es decir, que han complicado la situación y se la van a seguir complicando, porque y si no les dicen nada, y si ella de repente no escucha a la gente, yo no he visto que haya diálogos en presidencial con los diferentes sectores, ni con los partidos políticos, ni nada. Eso, Chendo, no es bueno, hay que hablar, porque esas oficinas tienden a capturarlo a uno, ahí lo encierran a uno en un ambiente y todo el que llega, presidente, usted es lo máximo, mire, presidente, que usted está, pero bueno, está por el aire, sí, lo ponen ahí arriba. El problema es que no olvide que viene el día, como decía un maestro mío de matemáticas allá en el San Francisco, el colegio. Amigos, decía, muchachos, hemos llegado al día en que la mula vota Genaro, que era el día de los exámenes. Y el día que la mula vota Genaro en los políticos es el último domingo de noviembre. Y ya cerquita, estamos el 23, ya viene el 24 y de viene el 25. Entonces, debemos de entender que al pueblo nos debemos y que el pueblo nos manda y que hay que hacerle bien a la gente. La situación de la gente está cada vez peor y eso no es justo y eso la gente no lo va a perdonar. Y el papel de la oposición, Pepe, ¿cómo se debe revisar? Porque también de parte del gobierno hemos escuchado que no los dejan accionar en proyectos que ellos buscan impulsar para el beneficio de la colectividad. Y podría citar el caso del tema de la Corporación Andina de Fomento, que ya usted me hacía unas explicaciones. ¿Cómo debe reaccionar por el país la oposición? Y aquí hablamos de las manifestaciones de la bancada del Partido Nacional, que es la mayoritaria en oposición, hay al menos 43 votos, la del Partido Liberal y el mismo Partido Salvador de Honduras. No sé si ha cogido no experiencia de lo vivido, porque ellos eran alianza y ahora no se sabe cómo están. Es que mire, si usted mira, cuando yo recuerdo siempre que fue un último domingo, creo yo, del mes de octubre del 2021, creo que fue, o un mes por ahí, julio, agosto por ahí, que Salvador se unió con el bloque de Doña Xiomara, con Libre. Y yo escribí un tuit ese día. Y yo dije, así se cuecen botones. Te fuiste, Jo. Tú que yo claramente estaba contra Juan Orlando y si me tocara otra vez una situación igual, estaría contra él. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salvador ayudó mucho a que ganaran. No hay duda. Nacionalistas resentidos, liberales, diferentes sectores ayudaron. Y los jóvenes se volcaron a votar no contra Tito Asfura, porque Tito Asfura no era un mal candidato, es un hombre muy querido. Se fueron a votar contra Juan Orlando, porque pensaban que si ganaba Tito, él seguía mandando. Ajá. Y usted va a ignorar todo eso y va a decir ahora que ganó solo. Políticamente está bien, usted se engaña y la oposición feliz, pero no es la realidad. Ellos llegan allí y tienen mucho compromiso con diferentes sectores y lo menos que pueden darse es el lujo de querer sectarizar su gobierno, que es lo que han hecho. Eso no es bueno.
No, Chendo, hay que dialogar, hay que hablar con diferentes sectores. Y en el Congreso el presidente Redondo es un buen hombre, pero en el diálogo tiene un problema o no lo dejan o yo no sé qué será. Pero, óigame, es que ahí yo me reunía con las bancadas todas las semanas o cada 15 días, con decirle que en el Congreso que yo presidí no es que o sea la gran cosa, lo que pasa es que, ¿sabe quién era mi mejor asesor que tenía yo en ese tiempo? Rafael Pineda Ponce, que estaba en ese Congreso y que había sido presidente del Congreso. Ahí tenía otra gran fiera del Partido Liberal, don Roberto Soso Córdoba, en paz descanse también. Dígame, yo hablaba bastante con ellos, hombre. Y ya porque sean de otro partido no le pueden ayudar a uno a pensar. Y es que esa es la democracia. Y ver ustedes cómo me ayudaron a mí. Y lo hacían con toda voluntad. Porque ningún decreto lo metíamos a la fuerza, ni mucho menos. O sea, fue la posición de la ADC. Moncho Velázquez, que era el que dirigía. Hacemos alianza, pero ningún decreto se va a ir a la fuerza, sino que tiene que consensuarse con todos. Con estas Consensuando se acciones, entiende, hombre. sí, con estas acciones que hemos visto en el Congreso Nacional, ¿en qué podemos terminar a nivel del Parlamento hondureño? Porque lejos de pensar que se reúnen para legislar, hay quienes incluso dicen que no hay que verlo como un circo, que esto es peor que un circo. Por eso le digo, Porque los payasos entretienen y eso es y aquí no se sabe en qué estamos con lo que vivimos a diario donde no se sesiona y cuando se sesiona se aprueba a lo que se le antoja. sí, y se sacan las sumas que se quieren. Entonces, no hay necesidad de eso, porque al final, siendo toda esta fiesta o circo, como usted le llame, y como le llamamos todos, al final, ¿quién es el que sufre? Unas luces bellas que se miran en la toma suya, ahí en la parte de atrás, que están ahí en las partes altas de Tegucigalpa. Ahí en el resto de Honduras también hay mucha pobreza y esa gente sufre. Mientras los políticos tenemos pleitos de altura, la gente está sufriendo y eso no es justo. ¿Y quién es el responsable? La oposición, no el gobierno. El gobierno tiene que aprender, tiene que hacer, tiene que lograr que la oposición, en lugar de confrontarse, le permita gobernar, le ayude a gobernar, pero no es a la fuerza, siendo a la fuerza no le funciona en la democracia y mucho menos en el Congreso Nacional. Muy bien, está con nosotros el expresidente Porfirio Lobo Sosa esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Bueno, viendo todos estos acontecimientos políticos que se han venido dando de los últimos años y su participación activa, ¿se arrepiente de algo? No, uno aprende, ¿no? Uno comete errores, solo Dios no se equivoca. Eso te acepta los errores que comete, pues es mejor para ustedes. Por ejemplo, ¿de qué error que cometió? No es que se arrepiente, hoy con la claridad que ve el país no lo repetiría. No, no crea que me pongo a revisar todo, pero sí le digo que lo que yo tengo como principio es que cuando uno se equivoca, pues es un ser humano y solo Dios no se equivoca. Así que no es mala intención, créeme que yo trato de hacer lo mejor, pero soy un ser humano como cualquier otro ser. Por ejemplo, a nivel del Partido Nacional, el Partido Liberal, el PCH, que son los que mantienen una oposición a nivel del Congreso, y nos vamos a quedar con el Congreso, órgano político por excelencia, sobre las grandes decisiones de los próximos días. La elección del fiscal general de la República y el fiscal general adjunto. ¿Cómo debe ser el comportamiento de los parlamentarios para seleccionar al mejor o a la mejor? Uno es que de la lista de 5 personas que envió la Junta Nominadora, 4 varones y una mujer, entiendo. El Congreso debe elegir de esos 5.
no debemos de repetir el pasado sacando metiendo gente que no está en la lista. De esos 5 se deben escoger, se debe escoger el fiscal general y el adjunto, y no debe de haber ningún reclamo, porque son los 5 que envió la Junta Nominadora, que los revisó, que los examinó, que se hicieron los descargos correspondientes, de manera que si el Congreso elige de esos 5, no debe haber ningún reclamo, considero yo. Si se quiere repetir la historia de que creo que cuando Orlando fue que se salieron de la lista para elegir otro, eso no está bien. Como le digo, es complicar más las cosas, hay que enmendar, hombre. Es decir, cuando usted le digo yo, oígame, comparemos a Juan Orlando con este gobierno, usted dice, mira, solo que uno dice que es socialista y otro que es capitalista, pero al final yo veo la misma conducta, bastante parecida, y eso no está bien. Entonces, para mí deben de elegir el nuevo fiscal, sea hombre o la dama que está ahí, pero debe ser de esa nómina, no debe salirse de ahí, no debería salirse de ahí. ¿Y cómo deberá votar el partido sin entrar en cálculos políticos? Porque ese es el gravísimo problema que ahora mismo se está enfrentando, que no da seguridad que vaya a haber elección el 1 de septiembre. Pero ahí es la habilidad del presidente del Congreso. Si tiene gente cerca que es muy radical y le recomienda que no haga caso y que tiene que hacer esto, lógicamente él va a tener problemas, porque va a salir mal de su cargo. Él debe tomar una posición firme como presidente y entender que la función de presidente del Congreso es más de diálogo que otros poderes del Estado. ¿Por qué? Porque usted tiene ahí 128 dirigentes políticos de diferentes partidos con los que tiene que alternar, con los que tiene que consensuar. Yo espero que se pongan de acuerdo y no creo que el Partido Nacional sea un obstáculo, a menos que le violenten su derecho a poder opinar. Recuerde que es una bancada grande, ¿verdad? Libertad y Refundación, que es el partido clave, es el partido que tiene el control del mismo Congreso, aun y cuando quien lo dirige no sea de este instituto político. ¿Cómo debe partir el diálogo para encontrar una concertación que permita una elección que no presente mayores sobresaltos? O con lo visto en la Cámara, estamos a las puertas de que la insurrección siga. Pero mire usted en qué se enreda la gente a veces. Están hablando de una moción que está pidiendo el Partido Nacional. ¿Cuál es el problema? Usted va a entrar en una crisis porque no le va a dar la palabra a una bancada. Creo que eso no debe ser así. Esa soberbia no ayuda a nadie y afecta a la democracia y, como les digo, al final afecta al pueblo que sigue sufriendo porque no hay un gobierno que esté tomando acciones que realmente vayan en beneficio de la gente. Entonces, a veces no hay que ahogarse en un vaso de agua, hombre. Que si es ilegal, que no sé cuánto, que no esté en el reglamento. Un diputado pide la palabra, que yo pongo una moción, vamos a ver, póngala. Pues no va a imponer, ¿verdad? Tiene que ir a votación. ¿Y cuál es el problema? Y si no tiene los votos, ¿qué va a hacer usted? Pues simplemente va a buscar tener los votos suficientes para ganar esa votación. El presidente de uno trata, estando ahí, de que no le ganen una votación. Pero la única forma de que no se la ganen es cediendo a veces. Si usted dice, este es mi macho, entonces debe ser así, olvide. No le funciona. ¿Y esto en qué puede concluir si continúa un comportamiento que, no obstante que se observa la oposición a la aprobación de algunas iniciativas de la oposición, al final se terminan aprobando o incluso publicando? ¿Qué riesgos hay? Bueno, por eso le digo. Y es un tema de que depende de cuál es cuál es el decreto que se está introduciendo o la moción y la forma como se está consensuando. Lo que uno trata, estando en la presidencia del Congreso,
en vez de que si no puede ganar una votación, pues pierda al hombre, ¿cuál es el problema? O sea, como dicen, o montes en el caballo ganador, ¿verdad? Pero usted no se puede dar el lujo de que lo vayan a derrotar, hombre. Eso no es conveniente. Pierde autoridad, aunque usted no lo crea. Y si quiere mantener esa autoridad de la fuerza, peor, no le funciona. ¿Y cuál debe ser el comportamiento en la aplicación de justicia de nuestro país o en buscar una justicia equilibrada para Honduras de las nuevas autoridades del Ministerio Público? Mire, es que recuerde usted, por ejemplo, tenemos una nueva corte. Esperamos que sea mejor que la anterior, están recién iniciando, ¿no? Aparentemente están tomando buenas decisiones, están revisando. Recuerde que en tiempo de Juan Orlando, Argueta hacía lo que Juan Orlando le decía y punto. Es más, se tomaban decisiones ilegales. Yo insisto, por ejemplo, en que se revise el papel de la UFESICA, era la que estaba de contraparte de la MASIC, y usted va a encontrar allí una serie de ilegalidades, de violaciones constitucionales a las leyes. ¿Y cómo es que van a permitir eso? Si viene ahorita la CICIG y los dejan que ellos pongan los jueces, que ellos pongan los fiscales, que ellos pongan todo, eso no se puede hacer así, hombre, porque se pierde objetividad. A menos que la misión venga ya con lo que convenga a Honduras, que es el respeto a la Constitución y a la ley. El respeto a la Constitución y la ley es la que nos garantiza la convivencia pacífica y armónica. No debe ser instrumento de ningún partido político. Debe ser un instrumento para poner, como dicen, en aplicación lo que manda la Constitución y lo que mandan nuestras leyes. Así que ahí tenemos una esperanza que aún no se ha caído, que es la actuación de la nueva Corte. Claro que tienen que haber una separación enorme de muchos jueces que actuaban por mandato, no apegados a la ley y a la Constitución de la República. Es decir, usted está de acuerdo que venga la CICIG, pero no con la autorización de poder ejercer la acción penal pública como se ha planteado por algunos sectores. El problema de esas misiones siendo es que vienen a llevar preseas y no les importa cómo las consiguen. Estamos con el expresidente Porfirio Lobo Sosa en vivo aquí en el banquillo en un enlace directamente desde Olancho. Vamos a hacer la pausa y luego seguimos aquí en la parte final con el exmandatario de la República. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con el expresidente Porfirio Lobo Sosa y recuperada la comunicación desde la empalizada. Bueno, me tenía ahí una exposición sobre el papel que deben jugar quienes están al frente de estas misiones, la eventual llegada de la CICIG a nuestro país y que no se presenten los abusos. Presidente Lobo. Sí, yo lo que le insistía que estas misiones, ellos vienen a llevar preseas. Entre más grandes son las preseas, pues lógicamente tienen más apoyo. Esas misiones deberían de venir acá y asesorar a nuestro sistema de justicia, digámoslo así. Pues, ¿qué fue lo que hizo la MASIC? Los jueces eran escogidos por ellos. Los fiscales eran escogidos por ellos. Óigame, y ahí estaban los de la MASIC también. Y es ofensivo que un extranjero lo venga a juzgar a uno aquí. Solo aquí en Honduras se permite eso, porque si usted se va a México, que va a meter una misión, olvídese. Entonces, ¿qué es lo bueno que cualquiera puede venir y hacer? Asesorar en algunos temas. Pero muchas veces usted se da cuenta que no conocían ni la ley. Yo escuché a la señora Calderón el otro día en una exposición, por ejemplo, hablando de algunos casos, incluso de doña Rosa, por ejemplo, y lo que ella decía no es cierto. Decía que eran fondos públicos, lo cual también es falso. Entonces, cosas así que es bueno que vengan, que asesoren, que orienten, pero no quitar el poder a la autoridad nacional. Como le digo, los jueces
impuestos por la MASIC. Ahí recibían instrucciones de los de la MASIC que eran extranjeros. Los fiscales escogidos por ellos, ¿verdad? Y entonces usted llega a una conclusión, bueno, y entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros aprendiendo? ¿En qué están mejorando el sistema de justicia? No lo mejoraron en nada, al contrario, lo empeoraron, porque eso es mayor corrupción para el sistema. Y el trato que había en el fondo era que no tocó la de su familia. Eso lo vimos en todo el proceso de la máxima. Y ese era un trato que tenía Juan Orlando con Almagro. Entonces puede venir la hora de la ONU. Está bien, ojalá. Sí, y todo lo que pasó en este proceso, por cierto, ¿recuperó ya lo asegurado o si han perdido algunas cosas como han venido denunciando quienes fueron objeto de procesos de investigación por parte del Ministerio Público y que a la hora de reclamar ya por orden judicial la devolución de bienes no aparecen? ¿Cómo está lo suyo? Mire, lo nuestro estamos todavía en el proceso. Lo que sé es que se me perdió una pistola, que al momento que llegan los de la isla, de la MASIC, Ministerio Público, y la jueza que está autorizada para hacer el allanamiento, me dijeron, mire, presidente, esta pistola, usted no tiene el permiso, dice, no la encuentra, no la encuentra, entonces no hay problema, la vamos a llevarme y usted se presenta después con su permiso a la OABI. Bueno, yo encuentro mi permiso, me presento a la OABI y el arma no apareció. Y no apareció, y punto. ¿Y dónde está? ¿Quién la Y tiene? las que verdad. Porque una vez fuimos, dijeron que no había nada en la OABI. A ver qué pasa ahora. ¿Y no ha buscado a través de su grupo de asesores buscarla, encontrarla o ya la da por perdida? Pues que como no yo me la dejé llevar y no pedí recibo. Ni está en el acta de allanamiento tampoco, porque solo era que le iban a llevar, se le iban a dar a la OABI palabras del fiscal Santos, Luis Santos, ¿verdad? Y entonces yo no tenía por qué desconfiar. Pero no es que estoy diciendo que él se quedó con ella, no, yo no digo eso. Pero que es un hombre con tanta ocupación, pero como le digo, parte del desorden a veces y de lo que no se debe de hacer. Y si hay quejas de mucha gente que ha perdido sus cosas, ¿no? Sí, presidente Lobo, en otro de los temas de interés de país, bueno, y me gustaría de su análisis, porque usted, incluso hay quienes lo han ligado en algún momento con ser un hombre de tendencia hacia la izquierda. ¿Qué piensa de lo que está pasando ahora mismo en América Latina? Guatemala, nuestro vecino país, ha elegido después de muchos años, por primera vez en la historia, en elecciones libres, a un hombre progresista, a Bernardo Arévalo. Si vamos al sur, se va a disputar la izquierda con la derecha la elección en Ecuador. Un empresario surgido de la nada, por citar un caso, está postulado Noboa para luchar contra el correísmo que ha ganado la elección pero no le ha ajustado. Argentina, un caso inédito. El caso de Milei, que está sorprendiendo y se proyecta no solo con ganar, sino con desaparecer al peronismo y al kirchnerismo. Mire, el mundo ha evolucionado mucho. Y usted tiene, por ejemplo, al caso de Rusia, lo que antes era la Unión Soviética, solo que ahora solo está Rusia. Usted tiene el caso de China. ¿Son lo que eran hace 40 años? ¿O hace 30 años? Claro que no. La misma China con la cual tenemos relación diplomática, y le insisto, algo muy importante. La misma China, por ejemplo, ellos tuvieron que cambiar. Yo estuve en China, invitado a China después de que salí del gobierno. Óigame, y ahí es como estar en cualquier país. Ahí no hay diferencia. Es más, hasta me dio ganas de reír porque había peajes ahí en Beijing. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Y el mundo, ese es el mundo de hoy. Lo que tenemos es una experiencia extraordinaria acumulada en la humanidad para poder tomar las mejores decisiones que vayan en beneficio del pueblo, porque ya se vio lo que funciona y lo que no funciona.
Lo que no funciona es estar congelado de ninguno de los dos lados. Por eso el Partido Nacional lo llevamos a lo que es el socialismo cristiano, o sea, el centro humanista. Lamentablemente, aparentemente, por los discursos que escucho ahora, pues el que estaba antes, después que mí, que asumió el liderazgo del partido, lo convirtió en un partido de derecha extrema, pero ese no es la doctrina del Partido Nacional. Los radicalismos, Chendo, no le funcionan ya. Hay que abrir los ojos, hay que abrir como es en el pensamiento y todo y entender que hoy el mundo nos da experiencias extraordinarias de éxitos que han habido, hay que tomarlos. Igual que fracasos, pues también hay que aprender de los fracasos. No va a ir a imitar usted fracasos. ¿Que va a tomar de modelo un país que está fracasado? Olvídese, eso es tonto, ¿no? Tome modelos como esa Deng Xiaoping, insisto. No importa si el gato es negro o el gato es blanco, lo importante es que case ratones. La sociedad se está ya hastiando de los políticos tradicionales y por eso vemos este fenómeno de Argentina. Bueno, son cosas que suceden, parte del cansancio de la población. Cuando usted dice, estamos conjugando la gente, todo el desorden que hubo de los hospitales móviles, etcétera, etcétera, los altos niveles de corrupción y, lógicamente, la situación de vida de la gente, había seguridad un poco, ahora, o bastante, como quiera ponerlo, y entonces ahora se encuentra usted que los mismos problemas, que no hay empleo, que no hay medicinas, que todas las carencias que el pobre está sufriendo en este momento. Y entonces, aquel falló, estos fallan, óigame, se está abriendo las puertas para que venga cualquiera de esos líderes así mesiánicos y que pueda ganar una elección, porque la gente por cansancio, así como hicieron ganar a doña Xiomara, muchos que no estaban conformes con don Juan Orlando, ni con otros partidos se fueron a votar por ella. Ahora ese voto puede ir a decir, esta no nos salió bien, que tiene tiempo todavía de enmendar, ¿verdad? Pero había que ver. Y los anteriores tampoco, entonces busquemos una opción alterna. Así que ahí está, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Muy bien. Gracias, presidente, muy amable. Bueno, Chendo, muy amable y te felicito siempre. Y por favor, mándame la receta ahí de cómo conservarse, hombre. Ya que te veo que no has cambiado. Porque no es foto lo que tenés ahí. No, para nada. En vivo. Todavía no. Pues. Todavía no, y tampoco inteligencia artificial. Ojalá vayamos vayamos un día para eso. Un fuerte abrazo. Venid, claro que sí, igual, Chendo. Un placer, viejo. Gracias. El expresidente Porfirio Lobo Sosa con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.